el tema de hoy. El tema de hoy es el arte del discurso y para hoy yo escogí una joya que se esconde ahí en el primer libro de Samuel, en el capítulo 25. Hay ahí tres personajes principales que actúan, de los cuales se cuenta y se habla en este capítulo. David, justo después que falleció Shmuel, el rey Saúl todavía es rey de Israel y de Judá, y David con sus hombres están pasando dentro de la tierra, cada vez se quedan en otro lugar, y en este capítulo nos hablan de un incidente que ocurrió durante esa época. Es una época muy inestable. A David se unen muchas personas y él se preocupa por su gente y busca cada vez dónde quedarse con su gente, donde ellos pueden sobrevivir, recibir comida, techo y también ayudar a la gente que vive en cada lugar. El segundo personaje es el esposo de Abigail. Ella es aquí el personaje principal. El esposo se llama Nabal y desde el principio nos encontramos con él y pensamos qué significa ese nombre. Después recibimos la respuesta. Y Abigail, de la cual nos dicen Isha Tovat Sechel. También se menciona que era bonita, pero es muy intrigante ese título, Tovat Sechel. Mujer de buen entendimiento, mujer inteligente. No vamos a leer todo el capítulo y hablar del capítulo el capítulo se puede analizar como un cuento corto, como si estábamos mirando por una ventanilla algo que ocurrió cierto día. No, vamos a leer nada más los versículos del discurso de Abigail. Uno piensa, Alan, que ella habla, nosotros leemos el cuento, queremos saber lo que va a pasar. Y a lo mejor no nos fijamos en esos versículos del discurso de Abigail, pero hoy lo vamos a analizar en detalles y vamos a volver a leer cada parte. Tiene 3 partes ese discurso y vamos a volver a leer cada parte varias veces para entender, para analizar, y a lo mejor uno piensa, ¿será esa mujer de verdad dijo todo lo que está escrito? ¿Existió? ¿Era tan inteligente? A lo mejor, después de analizar, ustedes algunos llegarán a la conclusión que era el escriba de la historia de la casa de David que ayudó un poco a ese discurso. O otra persona que narró al principio, narró la historia y modificó esas palabras, o se imaginó lo que pudiera decir esa mujer. Pero hoy lo llamamos el discurso de Abigail y así lo vemos, así lo analizamos, así lo conocemos.
quiero hacer una pausa y pedirle a todas las personas que tienen sus micrófonos abiertos que los mantengan cerrados durante el webinario. Ustedes saben que después de varias semanas sale una grabación de ese webinario. Y si alguien querrá escuchar otra vez, entonces se va a encontrar con esos sonidos que interrumpen cada vez que uno de los participantes abra su micrófono y escuchamos los ruidos, los estáticos del micrófono, o la gente que habla en el mismo ambiente donde ustedes están. Así que por favor, el tema es interesante, hay muchos participantes, mantengan sus micrófonos cerrados. Vocabulario. Esas son palabras que aparecen, algunas aparecen frecuentemente en este pasaje corto que vamos a leer, y también otras que son palabras importantes, palabras clave en este pasaje. Entonces tenemos, Adón es Señor, Adoní mi Señor. Alguien contó que aparece como 17 veces en ese pasaje. Yo no conté, pero lo leí y veo y siento que hay muchas veces se dice Adoní, esta palabra, Adoní. Amá es sierva y amatja tu sierva. Y hay sinónimo, shifja, shifjatja. Las dos palabras son sinónimas. Shifja a veces inclusive se puede traducir como esclava. En un lugar aparece como servidora. Y después está el nombre Naval, insensato necio. Lo que él hace es según la definición del texto mismo, insensatez o necedad. Y otro nombre con la cual lo llaman es Ben Belial, despreciable, malvado. Todas estas palabras se refieren a los tres participantes principales de la historia. David es llamado mi señor. Abigail se denomina Amatja y Shifjatja. Y al esposo, que se llama Naval, también lo mencionan en el contexto como Ben Belial, y sus hechos Nevalá. Del otro lado tenemos dos expresiones que tienen que ver con derramar sangre. Bo bedamim, lishpoch dam. Dam, singular, sangre, damim, sangre, plural. También se menciona muchas veces la palabra nefesh, alma, en connotación de vida, nafshecha, tu alma, tu vida. Hay dos bendiciones muy bonitas que las vamos a leer y las vamos a leer, explicar. Una de ellas, en una se encuentra la palabra, las dos palabras kolechai, larga vida, y Bait Neeman. Muchos ya saben que Bait es casa, pero también es familia, descendencia inclusive. Bait Neeman, casa segura, casa estable. Y la última, que creo que no hemos visto antes, Nagid. Nagid significa jefe o príncipe, una persona importante. Quisiera pedir que no marcar, por favor, no marcar la lámina, ¿sí? No hace falta. Cuando haga falta, lo haré. Lo pueden escribir en el chat.
Y vamos a empezar a leer. Aquí se presentan dibujos antiguos, obras de arte en las cuales hay varias, 3 o 4, en las cuales pintores de la Edad Media o más adelante hasta el siglo XVIII, creo, también, cómo se imaginaban el encuentro entre Abigail y David. Y entonces son obras de arte que se encuentran en diferentes museos en el mundo. Entonces dice así, ותראה אביגיל את דוד, ותמהר, ותרד מעל החמור, ותיפול לאפי דוד על פניה, ותשתחו ארץ. Solamente un versículo, el versículo 23, que habla de la conducta de Abigail cuando llega al lugar donde David y sus hombres se encuentran. Y de su conducta podemos aprender que ella, algo importante, ella se inclina ante él, inclusive postrándose su rostro en la tierra. En algún webinario apareció una descripción parecida y hablamos de que inclinarse era un gesto de expresar el respeto hacia la otra persona. Pero en caso que la inclinación es muy profunda, más hacia la tierra, quiere expresar que hay algún respeto especial hacia la persona hacia la cual ella se inclina, o frente a la cual ella se inclina. Y si esto fue un gesto corporal, de ahora en adelante, en la primera parte del discurso, vamos a tener atención especial a leer y ver cómo se expresa Abigail, cómo se llama a sí misma, cómo llama a David y cómo habla. El versículo 24, que son las primeras palabras de Abigail, es un versículo que está construido como un salmo o un poema bíblico, del estilo de la poesía bíblica. Hay aquí paralelismo, cierto paralelismo. Dice así, ותיפול על רגליו ותאמר, ella cayó a sus pies diciendo, esta es la introducción. Y la primera cosa que ella dice es, yo soy culpable. Bi ani adoni he'avon. Después, ella pide que la escuche y lo hace en una forma de paralelismo. Dice así, ותדברנה אמתך באוזניך, ושמע את דברי אמתך. Ustedes lo pueden leer en español. Las oraciones en español siempre, en las traducciones a todos los idiomas, son más largas, porque en hebreo hay palabras como amatja, beozneja, amateja, que la última consonante es un sufijo pronominal y ese sufijo expresa tu, sierva, tus oídos, las palabras de tu sierva. Y por eso es más corto en hebreo y más largo, más palabras en español. Ahora vamos a ver. ¿Cuál es el paralelismo? Nosotros solemos marcar paralelismo de la siguiente manera.
ותדבר נעמתך, lo llamamos a. Y באוזניך, a tus oídos, lo llamamos b. Y después vemos la segunda línea, ושמע את דברי אמתך. תדבר es el verbo, hablará. Divrei son palabras. Ustedes pueden ver que tiene el verbo y la forma constructa del sustantivo tienen las mismas letras de raíz, Dalet, Bet y Reish. Así que tenemos acá la parte A y la llamamos A'. A'. Y después la B de la primera línea, la línea de arriba, es en tus oídos. Y la B' va a ser Ushema. Escucha. Uno escucha con sus oídos. Entonces, este es un paralelismo que se describe de esta forma. ¿Ven? Y desde este momento ya entramos a un texto, empezamos a ver un texto muy especial, un texto que tiene cierto ritmo. Ahora, ¿qué dice? Primero, inmediatamente ella declara que ella es la culpable, admite su culpa y por algo que pasó, y lo otro es que habla con David aquí en la primera expresión, Bi Adoni He'avon, habla con David en tercera persona, en una forma muy especial, en la cual ella logra mantener o crear una distancia entre sí misma, entre ella y entre él. Usted es tercera persona, usted es mi Señor. Yo soy segunda persona, nivel más bajo, tu sierva. Tu sierva es una expresión que va a volver y aparecer otra vez y otra vez en el texto. Si quieren contar las veces, bienvenidos. Pero puedo pedir a alguien de ustedes que vuelva y ponga una frase en el chat que le pida a los participantes no abrir micrófonos. Gracias. Al usar la palabra avon, iniquidad, ella inmediatamente opina que lo que hizo su esposo, y se lo hace saber a David, que lo que hizo su esposo es un pecado. Esto también es importante. En la época bíblica no escuchamos muchas veces las voces de las mujeres. Tengo que interrumpir porque es imposible
trabajar y hablar y concentrarme, y me imagino que ustedes también, cuando hay alguien o algunos que constantemente abren micrófonos sin tomar en cuenta que somos muchísimas personas y que estamos aquí reunidos para estudiar y aprender juntos. Otra cosa importante desde hasta que mientras sigue así, no podemos seguir nosotros. Por favor, la persona que tiene ahí un niño que grita en el micrófono todo el tiempo, apague su micrófono. Ciérralo. Hasta que esto no termina, yo no puedo seguir. Me parece falta de respeto. No hacia mí, sino hacia todos y hacia el texto que estamos leyendo. Abigail, en este hecho, en el hecho que llegó a este lugar y en sus primeras palabras demuestra una valentía extraordinaria y regular, demuestra que es una mujer independiente. Si nosotros leemos unos versículos antes del discurso, vemos que ella trajo comida y bebida para los hombres que acompañan a David. Entendemos muchísimas cosas, pero inclusive en la forma que ella aparece y sus primeras palabras ya muestran esa inteligencia de la cual hablamos cuando leímos en la página del título del webinario. Y ahora ella empieza a hablar y todavía estamos en la primera parte del discurso y su primera visión es calmar a David, porque David y sus hombres ya estaban ciñendo sus espadas para salir y atacar a Nabal. David, si no me equivoco, tenía como 400 hombres con él, un pequeño ejército de hombres que tenían hambre y que alguien ofendió a su comandante llamándolo esclavo o siervo. Entonces las primeras palabras ahora que tienen que ver, que quieren calmar a David, dice, Alna yasim Adoni et libo, el ish hablial haze al naval. No prestes atención a este insensato. Fíjense que ella llama a su esposo en dos expresiones, Ish Belial, malvado, y su nombre, Naval, ella inmediatamente lo explica. Y dice, Ki Kishmo Kenhu, él es como su nombre es como un testigo de su carácter. Naval Shemo, Unevala Imo. El nombre tiene que ver con su ser. Él es insensato y lo que él hace, lo que lo acompaña es la insensatez. Inmediatamente ella se separa
de esa caracterización, de esta personalidad del esposo, y otra vez declara, soy su sierva, Vani Amatja, y algo que ya tiene que ver también con la independencia que ella muestra, Lo raíti et na'arei Adoni asher shalachta. Yo no he visto los siervos o los jóvenes, hombres jóvenes que mi Señor tú enviaste. Cada vez que lo llama Adoní, el verbo en hebreo va a ser un verbo de segunda persona, porque no se suele hablar en hebreo en tercera persona. Entonces el título en tercera, el verbo en segunda. ¿Qué muestra entonces? Un desprecio hacia su esposo, una reverencia hacia David, dos veces aquí, Adoní y yo, tu sierva, y diciendo como si yo hubiera visto primero a sus hombres, yo sí les daría lo que querían o lo que vinieron a pedir, yo les voy a ayudar y les iba a ayudar. Estos nombres o estas palabras que están relacionadas con el nombre y el carácter de Naval fueron expresadas antes. Primero, la narrativa decía en el versículo 3, Ve'aish kashe verama alalim. El esposo era grosero y dado a malas acciones. Este es el narrador que habla aquí. ¿Sí? El narrador lo vamos a llamar M. Después tenemos uno de los siervos de Nabal y de Abigail. Él, cuando ve que la situación es seria y que su señor ha hablado en una forma inadecuada con los mensajeros de David y entiende que algo va a pasar, y él se dirige hacia Abigail con todo el respeto hacia el Señor. Él dice, Vehu ben Belial midaber elav. Él es tan violento o tan insensato o tan malvado que nadie le puede hablar. O sea, no hay, tú, Señora, tienes que hacer algo porque el Señor es imposible hablar con él. Estas dos evidencias en palabras, estas dos caracterizaciones del hombre, confirman lo que dice Naval. Entonces ahora sabemos que lo que dijo Abigail no era nada más para calmar a David. No es una mujer, una esposa que falta el respeto a su esposo, sino ella dice lo que es la verdad. Lo interesante es cómo lo usa, qué hace con esa verdad, cómo la maneja. Esto es interesante. Seguimos. Una cosa más respecto a las palabras, a esos nombres o títulos que le dan a Naval. Se llama aliteración. Cuando hablamos de poesía bíblica, se llama aliteración. Cuando se usa en la misma raíz varias veces, y si yo lo leo, ustedes lo van a sentir, espero, y además está otra palabra que tiene algunos sonidos parecidos con Naval y Nevalá. Y fíjense en una oración, una sola oración y tan corta, tantas veces se repite. El Isha Bliya Alaze al Naval, Naval Shmo Nevalaimu. ¿Sí? Esa es aliteración, uno de los medios de la poesía bíblica para acentuar ciertas palabras y para hacernos sentir que esa palabra es una palabra clave
en el contexto y hay que poner atención a esa palabra. Vamos a pensar entonces en la diferencia, leyendo ahora el texto otra vez, en la diferencia entre cómo llama a David, Adoní, y cómo llama a su esposo. Ahora lo tenemos otra vez como versículo completo. Y esta va a ser la forma de trabajar, porque estamos viendo cada parte del discurso y analizando de muchísimos puntos de vista. Entonces ella dice, no le prestas atención, y aquí caracteriza a su esposo en esta línea y esta línea. Y entre el primer Adoní, mi señor, al principio del versículo, y el segundo al final del versículo, está como enmarcado la característica principal del hombre. Después ella utiliza lo que en hebreo se llama la vav del contrario, vav haipuch, el contraste. Él es lo que es, pero yo, esa va aquí se traduce, pero yo, tu sierva, y entonces inmediatamente niega su participación en esta insensatez que cometió su esposo. Hay algo de conocimiento a lo mejor de la naturaleza humana, en la sabiduría, en la inteligencia de Abigail. Está hablando con David en una forma muy especial, rebajando todo el tiempo la tensión. Está tratando de calmarlo y le está dando a él una razón por qué su esposo actuó como actuó. Por otro lado, abre la puerta hacia sus propias palabras porque dice, yo no sabía, yo no vi, para que él siga escuchándola, porque fíjense, él estaba ya con sus hombres preparado con las armas para salir a la batalla, atacar a la casa, a Nabal, y ella tiene que calmarlo a él y a todos esos hombres. Mientras tanto, ella envió a los siervos de ella con la comida y la bebida para que esos hombres que tenían mucha hambre puedan comer y tomar. ¿Cómo se llama a David a lo largo de todo el discurso? Nabal, cuando David le envía la petición de comida y de techo, dice, mi David, mi ben Ishai. ¿Quién es David y quién es el hijo de Ishai? Hayom, רבו העבדים המתפרצים איש מפני אדוניו. No está traducido, pero significa, hoy día hay muchos siervos que se han levantado contra sus amos, sus dueños. Y a los hombres de David, Nabal dice, Anashim asher lo yadati ei mize hema. Hombres de quienes no sé de dónde vinieron, como decir, hombres que están sin tierra, sin nombre importante. ¿Quiénes son? También son siervos. Abigail lo llama Adoní todo el tiempo y llama a sus hombres Neareja, tu siervo, con mucho respeto. Y entonces estas palabras vuelven y vuelven a repetirse en el texto. Entonces ahora la segunda parte del
del discurso todavía no empieza, sino ahora vemos los dos versículos de los cuales hablamos hasta ahora. Y ahora sí, quiero pedir Ana María, si quieres leer en hebreo. ¿Sí? Ana María, si quieres leer en hebreo, creo que vi. Vamos a ver, o me equivoqué. No, parece que me equivoqué. Entonces, vamos a ver alguien que va a leer en hebreo. Estoy buscando manos para leer en hebreo. Los dos versículos no es un texto fácil, y si no, lo leo yo. Nazareti, ¿quieres leer en hebreo? ¿Sí? ¿O en español? ¿Sí? ¿En hebreo? Sí. Bien. Un momento, vamos a buscar a alguien que quiere leer en español. ¿Quién va a leer en español? Mauricio. Mauricio, después en hebreo, ¿sí? En español. Marlene, ¿quieres leer en español? Mantén tu micrófono abierto, Marlene. ¿Sí? Bueno, ahora. Marlene Arias. Y Gracias. Nazareti. Adelante, los dos. Y todos los demás, si pueden tener los micrófonos cerrados. Sí. Nazareti, ¿puedes empezar a leer? ¿Sí? Shalom, ¿me escuchan? Shalom. Sí, te escuchamos. Ya, correcto. Muchas gracias. Batipol al Draglav Batomer Bi Ani Adoni Heabon Udaber Na Amar Amatja Beazneja Ushma et Dibre Amateja Alna Yashim Adoni et Libo El Ish Jabelial Haze al Naval Ki Kishmo Ken Hu Naval Shemo Umbala Imo Teani Amatja Lo Raiti Et Nare Adoni Asher Shalachta. Muchas gracias. Continúa ahora. Marlene, sí. Eso. Y ella cayó a sus pies diciendo: sobre mí, Señor mío, sobre mí recaiga la iniquidad. Y te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos, y que escuchen las palabras de tu sierva. Te ruego, Señor mío, que no prestes atención a este insensato de Nabal, porque como su nombre es, así es él. Nabal es su nombre, y la insensatez está con él. Pero yo, tu sierva, no vi a los mozos de mi Señor que tú enviaste. Muchas gracias. Entonces, así resumimos la primera parte del discurso y vamos con la segunda parte. Ahora, en la segunda parte, hay algo muy interesante. Hay una palabra que se repite 3 veces. La palabra en hebreo ve'ata significa y ahora. En las traducciones que yo utilicé, donde yo busqué, la encontré una vez. Entonces me tomé la libertad de cambiar y a insertar la palabra y ahora también en el texto en español, porque esta palabra en primera lectura
suena importante. Otra vez, cada vez que se repite algo es importante, ya lo saben. Entonces voy a leer el hebreo y ustedes pueden después fijarse o mientras en el español. Dice así Abigail, ואתה אדוני, חי אדוני וחי נפשך, אשר מנעך אדוני מבוא בדמים, והושע ידך לך. ואתה, יהיו כנבל אויביך, והמבקשים אל אדוני רעה. ואתה, הברכה הזאת אשר הביא שפחתך לאדוני, וניתנה לנערים, המתהלכים ברגלי אדוני. Son 3 oraciones, 3 frases, en las cuales en cada una ella se está adelantando, son como pasos. Él ahora está tranquilo, ¿verdad? Entonces yo voy a decir por qué vine. Pero para decir por qué vine tengo que estar otra vez segura que él entiende que yo estoy de su parte. Y al final tengo que prometer algo. Tengo que traerle verajá, bendición. Entonces, ¿en qué forma va a ser esa bendición que en la traducción dice presente y en otra dice regalo? Vamos a ver ahora parte por parte. Primero, una fórmula de juramento en nombre de Dios. Veatá Adoní, y ahora mi Señor, que vive Dios y vive tu alma. Chai Adonai vechei nafshecha. Asher menacha Adonai mibo bedamim. Ahora pues, Señor mío, que vive Dios y vive tu alma, que el Eterno te ha evitado que cometas derramamiento de sangre. Y agrega, Vehoshei yadcha lach, y que tomes venganza por tu propia mano. Un agradecimiento a Dios y un juramento en nombre de Dios. Y ella acentúa algo muy importante, que se evitó derramamiento de sangre, porque más adelante lo va a mencionar otra vez. Ya no solamente los hombres que lo acompañan, sino posiblemente la gente de la tribu de Judá, de Yehudá, y otras personas desde que David, luchó y mató a Goliat. Desde ese momento, él es uno de los héroes del pueblo. Y entonces el pueblo quiere su héroe justo, quiere su héroe una persona digna de ese amor que el pueblo le manifiesta. Y no le corresponde ser alguien que mata a la gente así, que derrama sangre. Esto es el primer veatá, o sea, ahora. Este primer veatá relaciona la segunda parte del discurso con la primera parte. Todavía tiene algo de esta forma, de la primera parte en su tono, pero trae algo nuevo. Ahora el segundo veatá. En el segundo veatá, fíjense, יהיו כנבל אויביך והמבקשים el Adoní רעה. Y ahora que tus enemigos, los que buscan el mal a mi Señor, sean como Nabal. Esta es una maldición hacia su esposo. Está escrito como en estilo de la profecía clásica. Está maldiciendo a Nabal y a todos los enemigos de David. Nosotros sabemos de que en aquellos tiempos
se creía mucho en el poder de la palabra, en el poder de la bendición, hablamos ya de la bendición, y también en el poder de la maldición. Entonces, en el segundo Beatá es una maldición a su esposo. Y pone en el mismo, ¿cómo se dice? Hay una expresión popular, pone en el mismo saco, en el mismo bolso, a Nabal y a todos los enemigos de David. Todos juntos. Todos van a tener el mismo destino, o todos no vale la pena derramar sangre por personas de ese tipo. Y después, la tercera parte es para salvar a sí misma y a la gente que está en su casa. Nabal era un hombre muy rico y tenía muchísimas personas que dependían de él, que trabajaban para él. Y Abigail viene no solamente a salvarse a ella misma, sino a todas las personas que viven ahí y que se mantienen gracias al trabajo que hay en la gran hacienda de Nabal. Y entonces, después de la maldición, viene la bendición. Y ahí dice, Ve'ata haberacha hazot, asher hevi shifchatcha לאדוני, וניתנה לנערים המתהלכים ברגלי אדוני. El último y ahora, esta beraja. Ahora beraja es bendición, pero resulta que aquí beraja es el regalo, el presente que ella trae con ella. Muchísima comida y bebida para los hombres de David. Porque Abigail es una mujer muy inteligente, Tovat Sechel, ya lo dijimos, ¿no? Y sabe que los hombres necesitan comer. Esa fue una de las primeras cosas que se mencionó cuando David envió a sus siervos hacia a Nabal. ¿Sí? Entonces ella lo hace en una forma muy humilde y por primera vez utiliza la otra palabra que significa tu sierva, pero inclusive Shifchatcha tiene... A ver cómo están. Shifchatcha es como decir tu esclava, se rebaja inclusive más. Y no dice es para usted, sino dice es para los jóvenes que siguen a mi Señor. O sea, ella no solamente vino a calmarlo a él, también quiere calmar a sus hombres, porque ellos se ofendieron. Así también acentúa esa posición especial que tenía David, porque nosotros sabemos que David se escapó de Shaul, que no oficialmente no tiene ningún cargo, que el pueblo lo quiere, pero que él y sus hombres van de una parte a otra, cuidan las haciendas y reciben comida y techo. No algo, se refugiaron con los filisteos, o sea, no es una época buena para David y para sus siervos. 3 veces Beatá, y ahora relacionamos las palabras de Abigail que están en el versículo 27, Kafzain en hebreo es 27, vamos a anotarlo aquí. Y ustedes pueden ver otros versículos, desde el versículo 5, cuando la palabra shalom está mencionada.
Primero, lo que vamos a leer es el pasaje que describe las palabras de David cuando envió a sus siervos hacia Nabal. Y ahí eso es muy, muy importante. Mauricio, si estás ahí, ¿quieres leer con mucho gusto? Los versículos 5 y 6, sí. ¿Cómo no? וישלח דוד 10 נערים, ויאמר דוד לנערים, עלו כרמלה ובאתם אל נבל, ושאלתם לו בשמי לשלום. ואמרתם, כה לחי, ואתה שלום, וביתך שלום, וכל אשר לך שלום. Muchas gracias. En la traducción al español, bebakasha. Y David envió 10 muchachos diciéndolos, subid al Carmelo y ved a Nabal, mandadle mi saludo, y así le diréis, larga vida y que la paz sea delante de ti, de tu casa y sobre todo lo que tienes. Toda rabá. ¿Sí? Fíjense en cuántas veces aparece la palabra shalom. Ya hablamos de que hay personas que cuentan, ¿sí? Entonces, primero, Ushealtem lo bishmi le shalom. Es como lo que dijimos en ese webinario de la palabra shalom. Mashlomcha, ¿cómo estás? Pero en una forma muy elegante. Y después viene una bendición. Kolechai, larga vida. Y la forma de bendecir a la persona, a su familia y a todo lo que está llegado a él. Ve'ata shalom, y tú que estés en paz. Uveitcha shalom, y tu casa, tu familia que esté en paz. Vechol asher lecha shalom, y todo lo que tú tienes, todo lo que pertenece a ti, se llega a ti, shalom. Entonces, este versículo de las palabras de David está relacionado con esa bendición que trae Abigail. Y la bendición que trae Abigail no es solamente la comida que trajo. Ella trajo la paz. Si ella no interviene, habría una matanza ahí. Y el versículo 14 dice, este versículo es interesante porque es el mismo siervo, el joven muchacho que caracterizó a Nabal como un hombre que no se puede, con el cual no se puede hablar, y que fue a pedirle la ayuda a Abigail. O sea, los siervos en esa hacienda conocían al amo y sabían que se puede hablar con la señora, que ella se va a ocupar de que todo se calme. Entonces, ¿qué dice? La impresión del joven también nos muestra que los hombres de David no vinieron amenazando o nos dé comida o no, vinieron para saludar. Y Nabal ya sabía, porque David estaba haciéndolo en muchas partes todo el tiempo, llegando, saludando, recibiendo comida y techo, y protegiendo a la hacienda o a los campos o a los rebaños. הנה שלח דוד מלאכים מהמדבר, dice el joven, David envió mensajeros desde el desierto, לברך את אדוננו, para saludar a nuestro amo. Vayat bahem, mas él los acometió. Y entonces aquí no tenemos la palabra shalom, sino el verbo levarech, el verbo bendecir, que se relaciona con la palabra berajá. Y esto no es solamente el arte del discurso, esto es algo del arte de la narrativa. Volver a mencionar la misma palabra es como relacionar lo que trajo Abigail
para los hombres de David. Y es muy importante lo que ella dice. Ella dice en el tercer Beatá, dejemos a los jóvenes que tomen ese regalo. Mientras tanto, estén calmados y yo sigo hablando con David. Para resumir, la segunda parte tiene al principio un juramento y un agradecimiento. El juramento es Chai Adonai vechei nafshecha, que viva Dios y que vive tu alma. Y el agradecimiento a Dios que evitó ese derramamiento de sangre. La segunda parte tiene la maldición. ואתה יהיו כנבל אויביך מבקשים אל אדוני רעה. Que tus enemigos y los que buscan mal a mi Señor sean como Nabal. O sea, como Nabal es como si ella supiera ya cuál va a ser el destino de Nabal. Si ustedes siguen leyendo en este capítulo van a saber que Nabal corto tiempo después falleció de repente. Y la última parte es una bendición de la cual acabamos de hablar, así que no voy a leerla otra vez. Pero fíjense por qué la importancia de ese Beatá. Ahí está el arte del discurso. Es como leer poesía o inclusive es poesía. O en la prosa podemos encontrar pasajes que son muy estructurados y que nos causan una admiración cuando lo estamos analizando y de repente vemos que hay una cierta graduación, que hay un plan en ese discurso. Ese discurso está planificado de antemano, se va. La última parte del discurso la tengo en hebreo y en español. Vamos a empezar a leer en español, toda la última parte en español, y busco, como siempre, busco ayuda. La mano, suban la mano porque no lo puedo ver en Salvador, ¿quieres leer en español? בבקשה. Salvador, lo acabo de ver. Sí, Salvador. Bien, te ruego que perdones la transgresión de tu sierva, por cuanto el Eterno hará ciertamente a mi Señor una casa segura, porque mi Señor lucha en las batallas del Eterno, y la iniquidad no se hallará en ti en todos tus días. ¿Continuó? Sí, todo. Y aunque algún hombre te persiga en busca de tu alma, el alma de mi Señor será la vida de mi Señor atada en un mismo haz de vida con el Eterno, tu Dios, y las almas de tus enemigos. A ellas Él las arrojará como a una onda. Y ocurrió cuando el Eterno haya hecho a mi Señor, conforme a todo el bien que Él ha dicho respecto a ti, y te haya nombrado príncipe sobre Israel, que esto no será obstáculo para ti, ni ofensa de corazón, ya sea que hayas derramado sangre sin causa, o que mi Señor se haya vengado por su propia mano. Y cuando el Eterno favorezca a mi Señor, que se acuerde de su sierva. Muchas gracias. Y ya vamos a analizar otra vez palabra por palabra. Entonces leo en hebreo y después voy a jugar entre las dos láminas, ¿sí? Las primeras palabras
están relacionadas todavía con la última parte de la segunda parte del discurso, ¿sí? Pero ahí dice, sana lefesha amateja. Aquí pide otra vez perdón. Antes, si ustedes se acuerdan, utilizaba la palabra avón, cuando dijo este hecho que no te contestaron como debe ser, es mi culpa. Avón muchas veces se traduce como iniquidad. Avón, ahora dice pesha. Sana significa perdona. Entonces, cada vez que ella empieza una parte nueva en el discurso, va automáticamente a la primera. Porque inmediatamente Cada vez que ella empieza o que empieza la nueva empieza a desarrollar una nueva idea, al principio siempre retrocede un poco hacia la petición de perdón. Eso es importante, esa es una táctica del discurso. Todo el tiempo ella se toma la culpa. Soy yo, no es él. O sea, y después viene una primera bendición. Cuando ella habla en esta parte, notamos del contexto que ella conoce muy bien la situación política de aquellos días y que ella quiere en alguna forma, se refiere a lo que ha pasado con Shaul por un lado y al futuro, que parece que mucha gente del pueblo quiere que David sea el próximo rey. Entonces, y vamos a mostrar con una cierta palabra que de verdad había estas aspiraciones fueron expresas por el pueblo también. Entonces, primero pide perdón y después bendice a David, ¿verdad? Que una vez ya leímos una bendición que tenía que ver con Shalom. Ahora ella habla de casa estable, Bait Neeman, que Dios le dará a ti, te dará una casa estable, Bait Neeman. Bait aquí es descendencia, es como una profecía, que la descendencia de David va a ser seguida, no se va a romper la cadena, como va a pasar con Shaul, como pasó después con otros reyes. 2. Segunda, en la bendición. Milchamot Adonai Adoni nilcham, vera'a lo timatze bcha miyamecha. Mi Señor, tú luchas por el nombre del Señor, por el nombre de Dios. Y aquí está la referencia a la lucha con Goliat y desde entonces a todo lo que ha hecho, porque él, aun cuando estaba con los filisteos, no luchó contra Israel, sino contra los filisteos. Y le desea que no haga nada malo nunca. Ra'a lo timatze bcha miyamecha. Esta es como una introducción general. ¿Sí? Y después, la segunda parte, ya la vamos a ver pronto. La primera parte, que empieza con perdón a la iniquidad de tu sierva, está relacionada con la última parte, la última frase, que cuando Dios te recompensa, Ve'etiv Adonai la'adoni, cuando Dios le haga a usted algo bueno, o sea, va a tener su casa, algo va a pasar cuando haya cambio en la situación, Vezacharta et amateja,
Para los que estudian hebreo bíblico, eso es Vekatal, de Zaharta. Y recordarás. O sea, ahí es el único lugar donde ella le recuerda que después que todo pase, recuérdame. Él se acordó de ella después que Naval murió. Él envió mensajeros y la llevó y fue su mujer. Entonces está relacionada. La última parte del segundo discurso, del segundo párrafo del discurso, con la última parte del tercer párrafo del discurso. Hablamos mucho de cómo está construido este discurso. Entonces, esta es la bendición. La bendición, la segunda bendición, la primera era Shalom. La segunda bendición se refiere a las guerras y es ambigua, ¿no? Y 2 veces empieza con la palabra ki. Ki es por cuanto. En la traducción ya no quise cambiar, dejé por qué, pero en hebreo es la misma palabra. Primero la parte positiva, que soy hace Adonai la Adonai Bait Neeman, el Eterno hará ciertamente a mi Señor una casa segura, una casa perpetua, una descendencia. ¿Y por qué? Porque mi Señor lucha en las batallas del Eterno. Y no hay iniquidad, no hay nada malo en ti. Hay algo aquí ambiguo en lo que ella dice, ¿no? Por un lado, lucha en las guerras, por otro lado, no derramar sangre que no se debía hacer, que no es una guerra justa la que iba a ocurrir, o una batalla con Naval y su gente. Es mejor evitarla. ¿Por qué David es tan bendecido? Porque lucha en las guerras del Señor. Y por eso va a tener una descendencia perpetua. Así que no hay que manchar ese futuro. Como si ella está viendo el futuro muchísimo más lejos que el futuro inmediato de este rey, sino su descendencia. Y nosotros sabemos que David luchó muchísimo con los enemigos del pueblo de Israel y de Judá, pero ella lo que quería evitar es que mate a alguien del mismo pueblo. Y ahora una descripción muy detallada de alguna escena que a lo mejor ustedes se acuerdan. Lo que vemos aquí en esa obra de arte, que lamentablemente lo que puedo presentarla es aquí y no la vemos como es. Aquí está el rey Shaul sentado con la espada, ¿se acuerdan? Y David está tocando el arpa. Era el famoso momento en el cual Shaul, con ese mal espíritu, quería herir a David y casi lo mata. Y desde entonces es cuando David huyó de la casa de Shaul y no volvió más. Y cuando habla Abigail, en sus palabras escuchamos cómo resuena ese incidente, que a lo mejor era famoso, a lo mejor se contaba en el pueblo, ¿saben lo que pasó? Tal y tal cosa. Entonces ahora, a ver, ¿hay alguien que estudia hebreo bíblico y quiere leer en hebreo? No es fácil, les advierto, pero Marta, en hebreo, Marta, ¿sí? Marta Alicia, en hebreo, no te escucho. Marta, no te puedo escuchar, lo siento. ¿Y alguien en español? Linda en hebreo, ¿sí? Shalom. Linda, Shalom. Gracias. Muy bien, vamos a encontrar a alguien que lea en español.
Alberto, en español. ¿Sí? Sí, Muy bien. de verdad que no puedo hacerlo. No te escucho bien. No hay buen sonido, Alberto. No creo, no sé si te van a escuchar. Vamos a tratar, ¿sí? Entonces, Linda, puedes empezar. Te recuerdo nada más que este es Kabat Katan y se lee Vayakom. Vayacón Adán Lirdaseja Ulbakesh et Nasheha Vehata Nefesh Adoni. ¿Hay alguien que está leyendo junto, por favor? Sí, Vehaita Nefesh Adoni. Serura Vizror Hayim et Adonai Eloheha Ve'et Nefesh Oyeveiha Yekalena. Vekalena Vetov Kaf. Kaf Hakalat. Sí, muchas gracias, Linda. Muchas gracias. Y ¿quién era? Alberto. Alberto, ¿quieres leer en español? ¿Me escuchas? Sí, te escucho. ¿Me escuchas? Sí, sí. Ya, correcto, ahí está. Yo le interrumpí un poco en el de pero con la próxima. Y dice, y aunque algún hombre te persiga en busca de tu alma, el alma de mi Señor será la vida de mi Señor, atada en un lugar de vida con el eterno tu Dios. Y las almas de tus enemigos, a ellas Él las arrojará como a una onda. Toda raba, Alberto. Ah, Entonces, fíjense, si yo lo hubiera escrito en forma de poesía, íbamos a ver las dos partes del versículo. Vayakom Adam lirdafcha ulevakesh et nafshecha, es como una sola expresión, pero es paralelismo. Alguien te persiga, hablando de Shaul posiblemente, en busca de tu alma y te quiere matar. Fíjense que la palabra alma que vimos en el vocabulario nefesh aparece, ya saben, aquí los números, cuántas veces cada palabra aparece, tiene cierto ritmo, da cierto ritmo al texto. Es la palabra clave de esta parte. Entonces, si alguien busca tu alma, busca tu vida, te quiere matar, yo te bendigo. Y esa bendición tiene dos partes, paralelas o como antónimos, ¿sí? El alma de mi Señor estará atada en un haz vida. Esta es una bendición muy común en la tradición judía. Nefesh Adoni, Tzrura B'Tzror Chaim. Y por otro lado, el alma de tus enemigos, ellas, las almas de todos tus enemigos, estarán arrojadas como en una onda, todas juntas. Al hablar de la onda, nosotros inmediatamente, si somos los oyentes de la historia alrededor de la fogata, o si somos los que leemos hoy día, cuando se habla de la onda, viene inmediatamente la imagen de David que venció a Goliat. Entonces, todo el versículo empieza con alusión a Shaul y a la escena en la cual Shaul quería matar a David. La final es alusión al David que mató a Goliat.
Y por supuesto, ¿quién más que un héroe perseguido? Un héroe perseguido por un rey que nadie aprecia para como imagen del futuro rey, una persona perseguida injustamente por el rey actual, fabuloso, y si es un héroe, mejor. Y entonces tenemos esta parte, y aquí sí está en la forma de la poesía. Entonces tenemos la parte, vamos a ver, esta es la parte A y esta es la parte B, ¿sí? Y todo lo que ven en la parte del anaranjado es A' o A1, y todo lo que está abajo es B1. Esta vez no es un paralelismo de contenido, contexto igual, es un paralelismo, podemos decir, más dos ideas paralelas. Dos ideas paralelas, una de la persecución de Shaul y la segunda, enemigos en general, y en medio una bendición. Qué lindo es, ¿no? Ahora, esa imagen de que como una piedra que usó David para matar a Goliat, todos los enemigos juntos dentro de la onda. Si alguien puede controlar a la persona o al niño, al que sea que quiere dibujar en la pantalla, gracias. Bien. Y ahora viene la última parte donde ella ya habla en una forma mucho más clara del futuro y dice la palabra Nagid. Nagid al Israel. Nagid es príncipe. Nagid puede ser rey. Y en la obra de arte que está aquí se ve a David como lo imaginaba ese pintor. No tengo el nombre del pintor. Cuando ya David era rey. Entonces, vaya כי יעשה אדוני לאדוני ככל אשר דיבר את הטובה עליך, cuando el Señor cumple con lo que te ha prometido, y vas a ser nombrado príncipe de Israel, acuérdate de mí. ¿Dónde más fue usada esa palabra? Vamos, este es el versículo actual. Cuando vinieron las tribus de Israel a la ciudad de Hebrón, pedirle a David que sea rey de Israel, no solamente de Judá, en 2 Samuel 5:1, ellos también utilizan la palabra Nagid, Vata tiele Nagid al Israel. Aquí está, Nagid. Aquí Nagid, en esa traducción, es quien gobierna a Israel. Y ¿se acuerdan esa escena cuando David sube al tabernáculo, lleva al arca, devuelve al arca a Jerusalén? Y Michal se burla un poco de él porque él está bailando y ella se ríe de él. ¿Y qué le dice David a Michal? ויאמר דוד אל מיכל, לפני אדוני אשר בחר בי מאביך, ante el Eterno que me escogió para designarme príncipe sobre el pueblo de Israel. Príncipe sobre el pueblo, Nagid alam Adonai al Israel. Entonces
misma palabra utilizada por Abigail será una profecía, algo, un presentimiento, un reflejo del ambiente político en esos tiempos, o una palabra que ha puesto un escriba en la boca de Abigail. Acuérdense lo que dijimos al principio, un discurso tan bello con todos esos detallitos que solamente a leer, y estoy segura que si ustedes lo van a volver a leer, y los que saben hebreo más todavía, o los que leen con la traducción, van a encontrar muchísimas cosas más. Y ahí, hacia el final ya, ella vuelve a la primera, al objetivo de su visita. Otra vez le pide que no derrame sangre sin causa. Hay dos motivos que todo el tiempo están en ese discurso. Yo soy tu sierva, él, o más bien tres, a lo mejor más. Yo soy tu sierva, él es un insensato, no te conviene derramar sangre porque vas a ser el príncipe de Israel. Y él no es enemigo, o sea, los enemigos van a ser castigados por Dios, pero él no vale las palabras acá, lefuka u lemichol lev, ofensa de corazón, así ella denomina el derramamiento de sangre sin causa. Algo muy, muy especial. Y fíjense otra vez, un versículo con tantas veces Adoní, mi Señor, Señor mío. Estamos llegando hacia el final. Hice un cuadro que para los que leen hebreo va a tener muchísima resonancia porque pueden ver cómo palabras se repiten en varios versículos. Es muy interesante. Por ejemplo, la palabra sangre, ¿sí? Acá y acá. El nombrar a los enemigos, tus enemigos, la misma expresión, y abajo, en las diferentes, y esa es la parte más importante, la que está en azul abajo, en los diferentes niveles, cómo el discurso se avanza. Al principio ella pide, permita que tu sierva hable a tus oídos escucha a tu sierva, o sea, no solamente yo voy a hablar, sino tú vas a ser activo, me vas a escuchar. Después habla de la brajá, del regalo, del presente que trajo tu sierva, tu esclava, tu servidora, y al final, acuérdate de tu sierva. Al principio, ella, utilizando la palabra sierva frente a Señor, se aleja de él, hace una distancia, pero al final le pide, acuérdate de mí. ¿Cómo la va a olvidar? Además dicen que era muy inteligente, pero también era muy bonita. Entonces, antes que les doy a ustedes un poquito de tiempo que queda para que participen, aquí están las dos bendiciones que leímos hoy. כל לחי ואתה שלום וביתך שלום וכל אשר לך שלום. ¿Y quién soy yo para decirlo? Pero sí se lo digo a todos ustedes, esa bendición. Y la segunda,
והייתה נפש אדוני צרורה בצרור החיים, את אדוני אלוהיך, algo que tiene que ver con larga vida fructífera. Así que esta es una bendición que podemos usar, agregar a las cuales ya hemos mencionado anteriormente. Y vamos a escuchar palabras de ustedes. Vamos a escuchar palabras de ustedes. Un momento para ver toda la lista, que es larga. Mientras tanto, para que vean esto, lo que no estaban al principio, lo de la palabra de la semana, si a ustedes les interesa, la pregunta, perdón, de la semana. Entonces, solamente los que tienen algo que comentar, por favor, pueden levantar la mano. Los que tienen la mano levantada de antes porque han leído y no es algo que quieren comentar, entonces pueden bajar su mano. Jaime Gabriel, sí. Adelante. Jaime Gabriel. Sí, ahora está abierto el micrófono, puedes hablar. No, está entrecortada la comunicación. Bien. Alberto, Alberto Sánchez, ¿querías hablar? Bien. Solamente veo a Alberto que dijo que no. Marlene, ¿querías decir algo? ¿O también está la mano? Sí, Mora. Sí, Mora, Malca. ¿Me podrías explicar bien acerca, cuando estabas hablando de la iniquidad, cómo interpretas la palabra iniquidad? ¿A qué se refiere? La palabra iniquidad. Iniquidad, sí, como ella hablaba en el texto, se hablaba de la iniquidad. La palabra iniquidad depende en qué contexto aparece. Cuando aparece en el contexto de los libros de la ley, de los códigos de la ley, hay diferentes niveles. Hay avon, pesha, hatat, hay diferentes niveles que se refieren a diferentes transgresiones. Y no es algo que no es el tema de hoy, simplemente te digo que en este contexto jurídico, inclusive sé que hoy día en el sistema judicial, también en Israel moderna, se habla de pesha y de avon. Hay definiciones de qué nivel es la transgresión y según esto se define. Pero aquí en un texto, vamos a decir, de prosa poética, cuando ella dice avon, ella se refiere a la conducta de su esposo, que no quiso darle comida y bienvenida y techo a David y a su gente. O sea, la falta de él en la cuestión de la hospitalidad. No se comportó bien. Ella lo toma sobre sus hombros. No es algo tan severo que por el cual va a recibir algún castigo. No. Simplemente ella se refiere a la conducta de Nabal. No más. O sea, Mora, que eso se le contó como maldad. Sí, algo así puede decir. El hecho que él no abrió las puertas de la casa y vimos la importancia de la hospitalidad, este hecho, ella a lo mejor, inclusive para resaltar, utiliza esa palabra. No más. Ah, ya. Gracias, Mora. Gracias, toda nueva. Salvador,
¿Querías decir algo, Salvador? Si quieres, abra micrófono. No, muy complejo, ¿sí? Ahorita vivimos una situación angustiante en México de lo que puede ser un accidente, un atentado en la torre de Pemex. Estos textos yo se los leería a muchos compatriotas mexicanos, porque los que matan mexicanos, que ahorita parece que casi estamos en primer lugar, son mexicanos y son católicos y son guadalupanos. Un día un muchacho lloraba porque ¿qué iba a hacer su hermana y su mamá? Y le decían los periodistas, oye, ¿y la que violaste qué? ¿No tiene un hermano que también llore? ¿No? Ahorita que en México tenemos una violencia extraordinaria y los que matan no es lo que algunos historiadores dicen, que México es así por culpa de los españoles, los americanos, no, los que asesinan y matan son mexicanos. Como que este texto nos caería muy bien difundirlo, ¿no? Porque aquí no hay piedad entre nosotros, ¿sí? Conozco un poco México y entiendo y sé, conozco personas que han vivido ahí mucho tiempo y todavía viven ahí, y tus palabras de verdad me llegaron al corazón. Gracias, Salvador. Yo sé que ustedes se están expresando mucho en el chat y lo aprecio mucho. Manuel, no te puedo escuchar. Shalom, Marta. Shalom. Mi pregunta es, ¿por qué tú mencionaste una palabra, Belial? ¿Por qué se le compara a este personaje que estamos viendo en esta clase con ese término Belial? Según lo que dice el siervo que trabaja ahí, Naval, por su carácter, era conocido como una persona difícil, una persona dura, una persona con la cual no se podía hablar. Y por eso esa palabra Belial y esa palabra Naval. Dice, el hombre es un hombre duro y hace malas acciones. O sea, algo de la personalidad, como el señor de la casa a lo mejor trataba mal a todos, no solamente a David. Bien, estamos llegando al final del webinario de hoy. Les recuerdo que aquí está la dirección, anótenla para enviar preguntas. Una de las preguntas, si llegan algunas, una de ellas la voy a contestar la próxima semana. La próxima semana, por coincidencia, resulta que una participante en la hora de extracurricular del hebreo bíblico de los domingos me pidió explicación de la escena que fue en el lugar llamado Endor, cuando el rey Saúl, antes de la última batalla, de su última batalla, fue a consultar cuál va a ser el futuro, y me pidió hablar de la incongruencia que es el profeta Samuel, el espíritu de Samuel, que trata mal a Shaul, que es la señora, la claravidente que él fue a ver, que lo trata tan bien. Y entonces resulta que yo planificaba para la próxima semana un webinario de ese tema precisamente, de la escena de Shaul en ese lugar que se llama Endor. Así que este es el tema de la próxima semana. Y nosotros nos despedimos, como siempre, con micrófonos abiertos. Shalom, Maca. Shalom. De Villavicencio. Shalom desde Villavicencio, Colombia. Shalom a todos.